Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 12. Y vamos a leer la palabra de Dios en Hechos, capítulo 12, del 1 al 19. Y dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso a Pedro, lo puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los 2 soldados, sujeto con las cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo: ponte de pie, cíñete y ponte las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha muy pequeña llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era él. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía llamando. Cuando abrieron la puerta y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió de ahí y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogarle a los guardas, ordenó que los llevaran a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Gracias, hermano Elías. En el boletín se menciona oración a favor de Esdras Polanco. Quizás algunos no reconocen ese nombre. Esdras fue un muchacho que creció aquí entre nosotros, egresado de 2 de nuestros seminarios. Llegó a ser hasta pastor de los jóvenes de esta congregación. Se casó con una compañera de estudio
y ahora han estado en España representándonos a nosotros. El Señor agregó a esa pareja a Isabela hace un par de días. Entonces tenemos 3 misioneros en Granada, España. Oren por Esdras, Carolina e Isabela. Hace poco vi una película intitulada Llámame Francis. Realmente fue un documental. Es una intrigante biografía de actual Papa Francisco. Lo que me fascinó de sobremanera fue que algo que sucedió en él siendo un joven sacerdote y entró en una pequeña capilla católica. Estaba cargado de problemas personales. Y al entrar se arrodilló ante un cuadro de la Virgen cuya mano tenía un lazo que llevaba varios nudos. Se dio cuenta que al rezar a esta Virgen, ella tenía el poder para desatar los nudos en su vida personal, sus preocupaciones, sus dolores, hasta sus pecados. De hecho, la devoción a la Virgen, esta Virgen se ha propagado últimamente en forma intensa en Argentina. Hoy día existe un santuario llamado Nuestra Señora que desata los nudos. A nosotros quienes conocemos la Biblia sabemos que nada de esto es cierto. Solo nuestro Dios puede desatar los nudos en nuestras vidas. Aquí cargo un lazo que contiene nudos. Y este lazo representa su vida y la mía, porque todos tenemos un montón de nudos. Admítelo. Pero nuestro Dios, y solo Él, es el Dios de los milagros, como insiste Jeremías 32:17, versículo 27 también. Ah, Señor mío, he aquí que tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. He aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? En Hechos 12, versículo 1 al 19, encontramos un caso que le costó a los seguidores de Cristo creer en su habilidad de hacer milagros. Pedro se encontraba encarcelado, destinado a una muerte segura. Y los hermanos estaban orando fervientemente por Pedro, que Dios le librara de la cárcel y de la muerte. Pero a la vez estaban muy convencidos que Dios pudiera manejar el problema. Pero qué gran sorpresa les esperaba. De este incidente en Hechos 12 podemos aprender mucho en cómo Dios puede convertirlo imposible a lo posible. Y también podemos aprender el poder de la oración y de las limitaciones nuestras. Y vamos a ver de nuevo cómo Dios puede desatar los nudos que se encuentran en nuestras vidas. El capítulo 12, versículo 1 dice, en aquel mismo tiempo. ¿Qué tiempo fue ese? Fue tiempo de gran persecución. Hoy día no conocemos mucho en cuanto a lo que significa ser perseguidos por nuestra fe, tal como fue en el primer siglo. El trasfondo de Hechos 12 es un contexto de persecución de la iglesia de Cristo. Nuestro enemigo Satán estaba furioso, porque según el capítulo 11, el anterior,
la obra de Dios en Antioquía estaba creciendo de gran manera. 11:21 dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces el enemigo reaccionó, atacando a la iglesia con dolor, conflicto y homicidio. Y su instrumento de maldad fue el personaje mencionado en versículo 1 del capítulo 12, el rey Herodes. Y esto fue el primer nudo en la experiencia de Pedro, el rey Herodes Agripa. Este señor seguía los pasos de su abuelo, Herodes el Grande. Ambos eran tipos vanidosos, crueles, asesinos. Pero a la vez Herodes Agripa fue un hombre inteligente, constantemente armando intrigas políticas, y era muy astuto porque quiso armar conflicto tanto con los romanos como los judíos. Y ahora Herodes estaba utilizando el conflicto entre judío y cristiano para ganar el favor de los judíos. Herodes fue usado por Satanás para matar a muchos creyentes, incluyendo el apóstol Jacobo. Y ahora en Hechos 12 viene el siguiente asalto de Herodes a la iglesia. Versículo 3 dice que Herodes aprovechó del fervor religioso entre los judíos durante la fiesta de los panes sin levadura para tomar su paso diabólico. Herodes había capturado a Pedro. Bien atrevido fue Herodes. Planeaba matarlo después de la fiesta. Fueron tiempos peligrosos para la iglesia de Cristo. La iglesia acaba de presenciar los asesinatos de Esteban y de Jacobo. Y ahora Pedro, su líder, estaba enfrentando una muerte segura. Tiempos peligrosos. Los detalles en cuanto al encarcelamiento de Pedro están registrados en el versículo 4 y adelante. Herodes ya conocía los antecedentes penales de Pedro. Ese fanático religioso sabía que 2 veces ya Pedro había estado en la cárcel. Según rumores, la última vez que Pedro fue encarcelado, él se había escapado. Esta vez dijo rey Herodes: este sinvergüenza no se me va a escapar esta vez. No es por casualidad el Espíritu Santo guió a Lucas a incluir en estos relatos detalles minuciosos en cuanto al encarcelamiento de Pedro, porque estos detalles dan realce al gran milagro que Dios iba a realizar. Según capítulo 12, 4 al 6, se tomaron precauciones extraordinarias para que no se escapara Pedro. Y esto fue el segundo nudo en la experiencia de Pedro. Herodes asignó a 4 guardias cada uno para vigilar a Pedro. 4 guardias estaban siempre a su lado. Y Pedro tenía ambas manos encadenadas a un guardia de cada lado, mientras 2 vigilaban la puerta de la celda. Y en la entrada de la cárcel había una puerta de hierro bajo llave. Y eso fue el tercer nudo en la experiencia de Pedro. Una puerta de hierro bajo llave. 16 soldados en total tomaron turnos para custodiar a Pedro 24 horas al día. Estos soldados estaban extremadamente motivados para que no se escapara este reo. La ley romana estipulaba que el soldado que permitía semejante situación fue condenado con la misma condena que le hubiera tocado el preso. En este caso, la muerte esperaba a los soldados. Versículo 19.
Algunos estudiosos creen que para dar más seguridad la cárcel estaba ubicada en el campamento militar romano de Antionía, a la par del templo de Herodes. Y eso fue el cuarto nudo en la experiencia de este hombre. Era totalmente imposible que Pedro se escapara. Sin embargo, Dios efectuó un milagro para que Él, porque Él es el Dios de los milagros, envió su ángel para librarlo milagrosamente. Los planes de Herodes fueron frustrados. Imagínese el susto de Pedro cuando él mismo se desapareció y se dio cuenta que estaba fuera de la cárcel, completamente libre. Se fue inmediatamente a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde se llevaba a cabo una vigilia de oración. Muchos creyentes sin duda estaban presentes. ¿Y cuál fue la petición principal de esa reunión? La liberación de Pedro, por supuesto. Que Dios se desataran los nudos. Y de repente se oyó que había alguien en la puerta. Rode, una chica serviente joven, acudió a la puerta. Diga, ¿quién es? Soy Pedro, mi hija, ábreme. ¿Será que usted, don Pedro? ¿Será? Podemos imaginar a esta señorita brincando de un pie a otro, por la emoción, por el susto, luchando entre duda y fe. La fe ganó. Reconoció la voz de Pedro, pero por la emoción no abrió la puerta. Corrió donde el grupo que estaba orando y gritó: Pedro está a la puerta. Ellos no le creyeron. La acusaron de ser loca. Pero Rode insistió que en verdad Pedro estaba allí. Y en su incredulidad, este grupo de oración se volvieron teólogos, concluyendo que debería ser el ángel guardián de Pedro y no Pedro en sí. Mientras discutían si era él o no, habían dejado al pobre Pedro plantado. Y mientras, ¿qué hacía Pedro? Con mucha paciencia siguió golpeando la puerta. Al fin le abrieron. Sin duda con mucho temor le abrieron porque no creyeron en ese momento que Dios había desatado los nudos. ¿Será que esto era un truco de Herodes para hacerles más daño? Pedro luego les contó cómo el Señor le había liberado milagrosamente de la cárcel. Le había desatado los nudos y luego rápido partió para otro lugar. No era tonto. Sabía que el primer lugar donde Herodes iba a averiguar si estaba era en ese hogar. Mejor irse. A propósito, después de este incidente no se oye de Pedro más en las Escrituras, aparte de las 2 cartas que él escribió a la iglesia. Pero qué rico semillero de lecciones espirituales nos ha dejado del Dios que desata los nudos. Y la primera es esta: toda situación imposible es una oportunidad para que Dios demuestre su poder milagroso. ¿Oyeron? Toda situación imposible es una linda oportunidad para que Dios demuestre su poder milagroso. ¿Cree usted todavía en milagros? ¿Tiene usted una situación tan imposible como las cadenas que sujetaban a Pedro? ¿Cree usted todavía en milagros? Si todavía cree en el Dios de los milagros que desata los nudos, ¿cuándo fue la última vez que usted experimentó un verdadero milagro de parte de Dios?
Sería bueno tener en mente qué es un milagro de verdad. ¿Qué tal esta definición de un verdadero milagro? Es un fenómeno observable, efectuado por el poder de Dios, una desviación aguda del orden de la naturaleza, una desviación calculada para comprobar una fe que produzca reverencia. Me gusta. Una sugerencia. Haga una lista de las situaciones en su vida, de los nudos que le parecen imposibles. Puede ser una situación en su casa con uno de sus familiares. Solo Dios puede cambiar el corazón humano. Posiblemente usted se encuentre encadenado a un mal hábito, un vicio, una adicción. Y solo Dios con su poder milagroso puede romperlo. ¿Será que hay una necesidad económica espantosa? ¿Tiene una enfermedad crónica que no se le va? Ponga esta lista de situaciones imposibles, de nudos imposibles en un lugar donde usted tiene que verla todos los días. Y abajo de la lista anote Jeremías 32:37. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Algo que sea difícil para mí? ¿Habrá nudo demasiado difícil para mí? A Dios le encanta cuando llegamos donde Él y confesamos que Él sigue siendo el Dios de los milagros. Le encanta. Su deseo más que todo es intervenir a favor nuestro. Esa es nuestra primera lección de Hechos capítulo 12. Toda situación imposible, todo nudo es una oportunidad para que Dios demuestre su poder milagroso. Otra lección. El Dios de milagros espera que hagamos de nuestra parte. El ángel le liberó a Pedro, pero fíjense que no hizo por el apóstol lo que él mismo pudo hacer para sí mismo. El ángel liberó las cadenas, le condujo fuera de la cárcel. Sin duda puso todos los soldados a dormir. Pero antes le dijo a Pedro que se pusiera los zapatos. Buena idea, Pedro. Y que se vistiera. Sí, buena idea. Y que le siguiera. Y cuando Pedro estuvo seguro afuera, el ángel le dejó a tomar sus propias decisiones. Podemos esperar que Dios haga lo imposible si le obedecemos y hacemos lo posible según nuestras habilidades e inteligencia, la que Él nos ha dado. Uno de los grandes retos para casi todos nosotros en el seminario tiene que ver con el área económico, igual para los estudiantes que para los maestros. Hay esposas de alumnos y de la facultad que hacen de todo para ganar centavitos. A Dios le encantan estos esfuerzos y luego Él libera su milagro. Lo he visto vez tras vez. Por toda mi vida he luchado contra el sobrepeso. Hay nadie aquí que lucha con eso, ¿verdad? Por favor, no mire al vecino. Perder peso ha sido tan imposible como las cadenas que sujetaban las manos de Pedro. Aprendí que no solo bastaba pedir un milagro de Dios, la dieta y el ejercicio no los hacía el Espíritu Santo. Me ha tocado hacer de mi parte. Voy a morir, pero voy a morir sano. Algo gordito, pero. El Dios de milagros que desata los nudos espera que hagamos de nuestra parte y luego viene el milagro. La siguiente lección es esta. Todo lo que me sucede
pasa primero por las manos del Salvador. Él es el filtro divino y no permite nada que no primero pase por sus manos. Pedro creía en esta gran verdad. Vean el versículo 7. Y cuando Herodes le iba a sacar a Pedro para matarlo, aquella misma noche, ¿qué estaba haciendo Pedro? Roncando por ahí, durmiendo como un bebé. ¿Cómo podía Pedro tener tanta paz cuando sabía que le quedaba tan solo un corto tiempo de vida? Él aprendió a descansar 100% en las promesas de su soberano Dios. En Juan 21, Jesús le había prometido a Pedro que no moriría, sino que hasta fuera viejo. Y que esa muerte no sería espada, como en el caso de Jacobo, sino por crucifixión. La fe en la palabra de Dios le dio paz. Qué gran verdad encontramos aquí. Nada, pero nada me puede suceder sin primero tener el visto bueno de mi Dios. Apréndelo. Descansa en esa promesa. Qué paz, qué tranquilidad me puedo disfrutar en medio de la tormenta. Otra lección es esta. Jamás se olvide que estamos en una guerra espiritual. Una guerra espiritual. El versículo 5 es simbólico de la guerra espiritual que se está continuamente batallando a nuestro alrededor. Pedro estaba en la cárcel esperando ser asesinado. Pero la iglesia, ¿qué estaba haciendo? Orando. Por un lado, Satanás tenía un plan diabólico para matar a un valioso discípulo. Por otro lado, los creyentes estaban invocando el poderoso nombre de Jesús. Hermanos, su tiempo de oración no es simplemente un ejercicio inútil, cuando sus palabras así flotan en el aire como burbujas y luego desaparecen. Cuando oramos, cosas suceden en la tierra y en el cielo. Créelo. Me encanta. Santiago 4:8 dice: resistir al diablo y huirá de vosotros. Acércase a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué tal el poder de Satanás? Según la voluntad permisiva de Dios, Satanás pudo hasta matar a los creyentes, como hizo con Jacobo, versículo 2. Por otro lado, el poder de la oración detuvo la mano del poderoso Herodes. Jamás se olviden, hermanos, que estamos en una guerra espiritual. A propósito, ¿es posible orar fervientemente pero sin fe? La iglesia esa noche así lo hizo. Estaban orando, sin duda había muchos amenes y aleluyas. Pero cuando llegó la respuesta, no puede ser. No puede ser. Es un ángel. Algo más, pero no Pedro, no puede ser. Un texto favorito para mí es 2 Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. A pesar de su falta de fe, Dios contestó las oraciones de estos hermanos. Qué grande es nuestro Dios. También hay que reconocer que la guerra espiritual es de toda la comunidad de los creyentes. No estamos solos en esta batalla. Me encanta cómo la iglesia estaba unida con Pedro en su situación peligrosa. Pedro no estaba solo. Dice el versículo 5 que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El versículo 12 dice que muchos estaban reunidos orando. Una buena pregunta es esta. Si los creyentes en Jerusalén no hubieran estado orando, ¿habría logrado Pedro su libertad?
eso le dejo para ustedes durante el tiempo de almuerzo. Practíquelo. Pedro no estaba solo, muchos orando. Hermanos, no es el plan de Dios que luchemos solos. Mi esposa y yo hemos aprendido un gran secreto en más de 50 años de matrimonio y de ministerio. El éxito de nuestros esfuerzos para Cristo depende de las oraciones de otros hermanos a favor nuestro. Hemos logrado que cientos de hermanos oran por nosotros diariamente. Hay una cantidad fuerte, hermanos, que están orando por este culto ahora mismo. 15 iglesias, docenas de hermanos orando, están involucrados. Cualquier éxito que hemos logrado es debido a la fidelidad de estos fieles hermanos por nosotros y por la obra. Oigan a mi consejo. Recluten un escuadrón de soldados de oración para que eleven su nombre, de su familia, al trono de la gracia todos los días. Hágalo. No estamos solos, vivimos en una comunidad. No debemos menospreciar el poder de la iglesia cuando ora. Y la última lección es esta, y muchos dicen amén. Dios no siempre contesta tal como esperamos. Dios no siempre contesta tal como esperamos. Constantemente debemos orar según tu voluntad. Es significativo que Pedro fue librado, pero por otro lado se permitió que Herodes decapitara a Jacobo. ¿Cómo es eso? Jacobo formaba parte del grupo de discípulos más íntimo del Señor. Sin duda la iglesia también había orado por él. ¿Cómo es posible que se perdiera tan luego en la historia de la iglesia un elemento tan valioso como la persona de Jacobo? Y eso para ayudar a un rey loco a ganarse el favor popular. Los caminos del Señor son inescrutables. O sea, no podemos a veces entender el por qué. Algún día en la gloria vamos a saber por qué. Él tiene un propósito único para cada uno de los suyos. En los dos casos, Dios fue glorificado por la fidelidad de sus hijos. Jacobo lo hizo en su muerte y Pedro en su liberación y vida. Dios no siempre contesta tal como esperamos, pero siempre contesta. Siempre. El propósito final de todo milagro es la gloria de nuestro Dios. Me encanta Romanos 14, 8 y 9. Esto lo dice todo, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Alabado sea el Señor. Es muy importante saber que después del capítulo 12 tenemos el capítulo 13. Muy inteligentes. Pero oigan bien, este pequeño humilde culto de oración en el capítulo 12 impulsó el movimiento misionero registrado en Hechos 13. Cuando la iglesia impuso manos sobre Pablo y Bernabé, y estos misioneros empezaron su recorrido por todo el mundo conocido. Un culto de oración. Un movimiento que ha llegado a todo el mundo y ha continuado durante más de 2000 años. Y nosotros somos partes
de este movimiento hasta el día de hoy. Leyeron en el boletín de todos los nudos en la iglesia de Chile, un país que va rumbo al socialismo. Prometen orar por Sinaí, Nicole y sus bebés, Esdras, Carolina, Isabela. Son nuestros misioneros y también hay otros. ¿Cuántos sienten que tienen un montón de nudos en su vida que no han podido desatar y necesitan un milagro de Dios? Quiero que haga algo. Puestos de pie, por favor. Levante la mano derecha con todos sus nudos. Y luego levante la mano izquierda, porque eso significa que usted cree en un Dios todopoderoso que puede desatar esos nudos. Y ahora une los dos. ¿Es posible? Yo sí creo. Siéntense, por favor. Oremos. Padre, gracias por esta palabra tuya, que habla de nuestro Dios todopoderoso, que se interesa en estas pequeñas criaturas reunidas aquí, insignificantes para el mundo quizás, pero de gran valor para tu persona. Tú no nos puedes amar más que nos amas ahora, a pesar de todo lo que tenemos en nuestras vidas, nudos por todas partes. Ayúdanos a apoyarnos en ti. Ayúdanos a desatar esos nudos con tu poder, si se puede. Si hay alguien presente que todavía no conoce al Señor Jesús como Salvador, que no salga de aquí sin tomar esa decisión de reconocer sus pecados, que existe un cielo por ganar y un infierno por evitar. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.